Sean bienvenidos todos. Hoy hablaremos acerca de dos acontecimientos de la historia contemporánea que influyeron en la conformación de la economía mundial. Fue en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la gestación y discusión de las instituciones internacionales que se debían de establecer cuando este gran conflicto terminara. Harry White presentó al presidente Franklin Roosevelt en mayo de 1942 un proyecto titulado Plan para un Fondo de Estabilización de las Naciones Unidas y Asociadas y un Banco de Naciones Unidas para la Reconstrucción y el Desarrollo. Uno de sus objetivos era convencer a las naciones aliadas en una lucha contra las potencias del eje, de que cuando llegara la paz tendrían que establecer mecanismos que impidieran que la economía mundial volviera a caer otra vez en una depresión comparable a la de los años 30. La profunda depresión económica azotaba de lleno a Estados Unidos provocó un efecto de contagio sobre todo el capitalismo mundial. La creación de Export-Import Bank de Washington en 1934, la finalidad de proteger y favorecer a los exportadores de Estados Unidos, garantizaba las exportaciones y concedía a largo término a extranjeros para que importasen productos estadounidenses. El nacimiento del Banco Interamericano en 1940, una institución interestatal fundada por iniciativa de Estados Unidos en el marco de la Unión Panamericana. Este banco prefiguró en cierta manera el Banco Mundial, que sería fundado 4 años más tarde. Entre 1941 y julio de 1944, momento que se celebró la conferencia de Bretton Woods, se descartaron diversas propuestas contenidas en el plan inicial, pero una de ellas se materializó con la creación del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, BIRD, más conocido como Banco Mundial. La participación de las siguientes 44 naciones que aparecen en pantalla El sistema de Bretton Woods surge como intento de evitar que volvieran a repetirse las caóticas condiciones que prevalecieron en el comercio y las finanzas internacionales en el periodo entre guerras, de manera que generaría un nuevo orden mundial e impulsaría el crecimiento económico. Cuando la Segunda Guerra Mundial todavía no había finalizado, los gobernantes de los países aliados decidieron diseñar un sistema monetario internacional que pudiera promover el pleno empleo y estabilidad de precios, a la vez que permitiera a cada país conseguir el equilibrio externo sin imponer restricciones al comercio internacional. Aportes como sistema económico. Todos los países intervinientes estaban de acuerdo que en el sistema se necesitaba una reforma, existiendo también un acuerdo bastante generalizado de que había que avanzar en la configuración de un sistema de tipos de cambios fijos. El sistema de Bretton Woods establecía tipos de cambios fijos en relación al dólar y un precio invariable del dólar en oro, $35 la onza. El sistema era pues patrón de cambio oro, en el que el dólar era la principal moneda de reserva. El papel del FMI dentro del sistema monetario configurado en Bretton Woods era clave, pero por un lado estaba encargado de garantizar que los países cumplieran las normas acordadas en lo que confiere al comercio y las finanzas internacionales, y por otro lado concedía facilidades crediticias a los países que se enfrentaban a dificultades temporales en la balanza de pagos. La finalidad del FMI y el BM serían encargados de facilitar financiaciones a países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Luego se extendería su accionar a todos los países en desarrollo, prestando ayuda tanto financiera como técnica. Hoy en día está conformado por 189 países miembros y oficinas en más de 130 lugares. En el marco de esta conferencia se dieron dos propuestas para la reactivación económica mundial. La primera fue de parte del economista británico John Maynard Keynes, que propuso la creación de la Unión de Compensación Internacional. Este organismo funcionaría a todos los efectos como un banco, capaz de emitir su propia moneda, intercambiable con las monedas internacionales a una tasa determinada, y la creación de la moneda internacional Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo. La segunda fue de parte del estadounidense Harry Dexter White, secretario adjunto del Tesoro norteamericano. Él propuso la creación del Fondo Monetario de Estabilización, que en la actualidad es el FMI, la creación de un instrumento para la capitalización de la reconstrucción económica tras la guerra que con el tiempo ha pasado a ser el Banco Mundial.
la creación de la Organización Mundial de Comercio, que no se llegó a formar en la conferencia, y sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro, y se fija el valor de una onza de oro en $35. La propuesta ganadora fue la de Harry Dexter White. Veamos cada punto detalladamente. La creación del Fondo Monetario de Estabilización, que en la actualidad es el Fondo Monetario Internacional, directamente eximía de límites la acumulación de excedentes de los países que pudieran presentar y que, por otro lado, se combinaba con la creación de un instrumento para la capitalización de la reconstrucción económica tras la guerra que con el tiempo ha pasado a ser el Banco Mundial. La creación de la Organización Mundial del Comercio no se da en la reunión del Bretton Woods, será en 1948 cuando se firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio. Y el más importante aspecto fue el de sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Se establece una paridad de las distintas monedas y el oro, siendo el dólar la moneda de referencia para el resto de divisas, desplazando a la libra esterlina, y se fija el valor de una onza de oro en $35. Un dato muy curioso es que Estados Unidos era el único país obligado a mantener la convertibilidad de su moneda en oro, porque poseía en ese entonces los 2/3 de las reservas mundiales oficiales en oro, mientras que el resto de los países tenía que fijar la paridad de su moneda con respecto al dólar, y las modificaciones en la paridad solo se podrían realizar si el FMI lo autorizaba. Caídas del sistema. El sistema duró 27 años ya que sufrió presiones en los 60. Estados Unidos abandonó el patrón oro el 15 de agosto de 1971, día en el que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. ¿Por qué se dio esto? Todo cambia a partir de los mediados de los 60, cuando empieza a surgir la desconfianza en la fortaleza del dólar. Por dos factores: uno, por la abundancia de los dólares en el mundo tengan consecuencias inflacionarias a nivel mundial, y dos, por la creciente inflación de la economía americana y el aumento de su déficit, en gran parte por culpa de la financiación de la guerra de Vietnam. Situación insostenible que en Estados Unidos tiene que parar de alguna forma y lleva a Nixon a tomar la decisión expuesta por Milton Friedman de impedir la conversión del dólar en oro y de devaluar la moneda. Antes de poder hablar de la Organización de las Naciones Unidas como tal, debemos saber que muchos procesos marcaron la creación de la misma. En 1899 se celebró la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya, en donde se elaboraron los instrumentos necesarios para encaminar la solución de crisis de forma pacífica, para prevenir la guerra y codificar las normas de las guerras. En esa misma conferencia se estableció la Corte Permanente de Arbitraje. La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, concebida durante la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se estableció en 1919 en virtud del Tratado de Versalles para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. A pesar de ello, la Sociedad de Naciones cesó sus actividades al no haber sido capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Fue el 1 de enero de 1942 que el nombre de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente Franklin Delano Roosevelt al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. Esto mismo demuestra que la ONU fue creada como un marco jurídico-político del nuevo orden internacional de la posguerra, un orden basado en el equilibrio a través de las fuerzas y las alianzas que perpetuaran esa fuerza. Tampoco podemos ignorar que en la conferencia de Bretton Woods se planteó la articulación económica de un nuevo sistema monetario y comercial internacional que claramente beneficiaba la posición hegemónica que había alcanzado Estados Unidos. El proceso de cambio internacional que sentó las bases de la creación de la ONU fueron 4 factores. La transformación de la centralidad. Los hechos ya no tenían que ver solo con Europa, puesto que quedaron destrozadas y sin capacidad de recuperarse por sí mismas. Estados Unidos ayudó a que Europa se reconstruyera a través del Plan Marshall. El segundo factor es la posición que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos en el predominio mundial, generando una bipolaridad que giraba en torno a esas potencias. Este último es el tercer factor, puesto que rompió completamente el viejo orden internacional.
Por último, el surgimiento de nuevos actores internacionales a través de la descolonización que se dio gracias a los objetivos sobre los cuales se creó la ONU, entre los cuales están mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes y sobre todo la autodeterminación de los pueblos. Desde que en 1945 la creación de la ONU fue llevada a cabo por los 51 Estados miembros originales, decenas de países se han ido adhiriendo a la Organización de las Naciones Unidas. Miembros fundadores más importantes de la ONU fueron Estados Unidos de América, Francia, la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, China y Reino Unido. Estos países, además, conforman uno de los órganos más importantes de la institución, el Consejo de Seguridad. Si bien existen otros órganos como la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría y la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad es el que tiene un verdadero poder de acción frente a las propuestas de la Asamblea, eligen a los representantes de la Corte Internacional y poseen el derecho al veto por ser miembros permanentes del Consejo. Los creadores de la Carta de las Naciones Unidas estaban seguros de que estos 5 países continuarían desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, por lo que a esos 5 grandes se les otorgó un voto especial conocido como poder del veto. Se acordó que en caso de que uno de los 5 grandes ejerciera su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, la resolución o decisión no se aprobaría. Ellos, con un solo voto, tienen el poder de desarticular cualquier propuesta que ellos consideren fuera de sus intereses. En el siguiente cuadro se puede observar cuántas veces han hecho uso de ese poder a lo largo de los años. Y como conclusión, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comprendió los errores de la economía mundial del pasado y comenzó un nuevo proceso de globalización, pero esta vez limitado. Bretton Woods fue un pacto que reconcilió los intereses económicos nacionales, los intereses del desarrollo económico con las demandas democráticas al interior de los países y una globalización limitada que permitiera el comercio, pero reconociendo que los flujos financieros globales tienen un pro y un contra. Por un lado, siendo un camino que une a la economía internacional y por otro, una fuente de inestabilidad si se les deja fuera de control. Si bien el proceso de globalización es un fenómeno complejo de múltiples dimensiones, algunas de sus facetas más visibles y determinantes son las económicas. Las relaciones económicas a nivel global cambiaron para siempre tras la puesta en marcha de iniciativas como el Plan Marshall y nuevas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización de las Naciones Unidas. Todos estos proyectos iluminaron un mundo que había quedado en la sombra tras la peor guerra de la historia.